Sean bienvenidos todos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y en esta ocasión, bueno, tengo un invitado de lujo y de verdad que es un honor estar acá con el señor Enrique Palafox en el querido México, allá en México DF. Y bueno, bienvenido. Enrique, es de verdad un honor para mí. Muchísimas gracias primero por la gentileza, la flexibilidad y la generosidad de darme parte de tu tiempo para conversar. Quiero, antes de darle la palabra a mi invitado de hoy, hablar un poquito de Enrique, y de verdad lo digo sin ánimo de lisonja. Yo he sido una persona que me ha interesado mucho el estudio de cierto tipo de novelas de hace mucho tiempo, y especialmente Drácula. Cuando a los 17 años lo leí, me atrapó. Y yo buscando papers, sobre todo que la mayor literatura está en inglés. Y sobre todo están, el tema de Drácula y de la novela de Bram Stoker ha trascendido la cultura pop muchísimo antes y ha estado poblado en el mundo académico. Cuando uno busca referencias serias acerca, en español, en el idioma de Cervantes, hay una referencia que es obligada, que es Enrique Palafox, en cuanto al trabajo que has hecho. Primero porque Enrique tiene, y corrígeme si me equivoco, una maestría, diseñador gráfico, licenciatura con una maestría en comunicación, y en su tesis fue, si mal no recuerdo, si no me he documentado mal, en Drácula y el cine. Y luego haces una tesis doctoral donde te dedicas al estudio de Drácula y el tema de la transmedia, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un honor y bienvenido, Enrique. Gracias por estar aquí. Oye, pues al contrario, Félix, gracias por la invitación y gracias por esta gran presentación. La verdad es que me sorprende mucho y te agradezco mucho que me hayas invitado porque, bueno, pues al final del día yo hago el trabajo que estoy haciendo bueno, me da gusto que ahorita en el tiempo que vivimos, ¿no? Ya podemos estar platicando de un país a otro, ¿no? Y entonces, qué gusto que te haya llamado la atención mi trabajo. Te agradezco mucho que hayas volteado a verme. Sí, bueno, estamos entre continentes, Enrique, y el día es diferente. Yo aquí es domingo a 11:30 de la mañana, de la mañana, y allá en México es 8, ¿no? En México DF, 8 p.m. Sí. 8 p.m. So, Wow. hablando de eso y entrando en temas, yo la primera pregunta obligada que quería hacerte. He pasado meses antes de prepararme para conversar contigo, para poder escucharte. Tengo meses escuchando sobre todo conversaciones, entrevistas, porque me parece que es un mínimo de respeto que tengo que tener con una persona que se ha dedicado a un tema empezar a hacerte preguntas. Eso que estabas y no, sino Gracias, eso, Félix. Gracias. Te eso me ha agradezco mucho. llevado, hombre, me ha llevado a una cantidad de reflexiones que quiero hacerte de manera muy precisa. La primera es, mira, ¿qué te ha llevado? Yo creo que no sé cuántas décadas tú tienes ya de investigación. El tema de Drácula, ¿cómo es que el tema de Drácula se convierte en un tema central, no solamente a nivel de tu producción profesional, sino yo pienso que es algo que trasciende, incluso como coleccionista? Como sé que has viajado al Castillo de Transilvania, la última vez que escuché eran 2 veces. ¿Cómo ha sido ese proceso en ti de encontrarte con eso? Mi vida con Drácula es apasionante y te la cuento rápido, sin aburrirte, gracias. Mira, pues empieza con un cómic, ¿no? Un cómic maravilloso que me regaló mi papá, a los 8, 10 años, este en lo particular. Este Mm. es una adaptación de Néstor Redondo, ¿no? Que se publicó en Marvel, pero a mí me regaló esta edición, pero en español, porque en los años 80 salió esto en puestos de periódicos, y mi papá tenía esta intención de que tuviera un hijo que leyera, ¿no? Un hijo que le gustara la literatura. Y esta es una maravilla porque salieron todos los grandes relatos universales, ¿sabes? Estaba Moby Dick, estaba Maravilla. Robinson Crusoe, estaba Mm. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en estas breves adaptaciones, que por cierto luego Marvel las publicó en cómic, ¿no? Este mismo relato es este mismo. Entonces, es bien interesante porque a mí me llega Drácula y yo estando muy chico, y la verdad es que me aterró, ¿no? Este Drácula, el de Redondo, me aterró porque, si te fijas, es un arte bastante oscuro, ¿no? Es casi como el arte de Miñola, que es de alto contraste, ¿no?
muchos Sí. oscuros y demás. Entonces, este fue mi primer acercamiento con Drácula y me aterró, pero me encantó, ¿sabes? En esta cuestión de me encanta, pero me asusta, ¿no? Esta dicotomía que de repente tiene el terror, ahí se quedó como en mi imaginario. Entonces, yo crecí como un fan de Drácula, ¿Qué edad porque tenías además cuando hiciste contacto, Enrique? ¿Qué edad? debía haber tenido unos 10 años, 12 años, más o menos. Mm. Sí, por primera vez digo, yo conocía al personaje de Drácula, pero no me había atrapado como esto, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, me empiezo yo a cuestionar por qué no había ninguna película que fuera similar a lo que yo había leído, porque esto, te digo, a mí me parece aterrador. O sea, esta adaptación, si bien está muy acotada, está pues es muy pequeña porque no es una adaptación fiel, ¿sabes? Es muy pequeña, pero creo que tiene los momentos claves y esos momentos además son aterradores, ¿no? Entonces, yo veía vi las películas de Lugosi y yo decía, bueno, ¿por qué demonios las películas de Lugosi no son como este Drácula, ¿no? Porque no había. Entonces, empecé yo a buscar más, ¿no? Más versiones de Drácula y bueno, pues de Drácula hay 800 películas, entonces literalmente empecé a buscar y a buscar y a buscar y sin quererlo me hice fan, ¿no? Y de repente, ahí en el 92 salió la película de Francis Ford Coppola y esa me explotó la cabeza, ¿no? Porque yo estaba en la preparatoria, ¿no? En esta época cuando te estás, ¿no? Como construyendo como persona, entonces te llenas de muchas influencias, pues me llega a mí Drácula de Francis Ford Coppola y yo ya era fan de Drácula, decía, wow, por un lado es la película más cercana a la novela y por el otro lado es la más lejana a la novela, ¿no? Porque bueno, pues hay un romance que no tiene nada que ver, pero bueno, finalmente era una película muy interesante porque además viene acompañada de merchandising, ¿no? Es la primera película que sale pues con playeras, con pósters, ¿no? Con libros, ¿no? Y bueno, yo empecé a comprar en ese entonces pues esos libros, esas playeras y me hice fan de Drácula, pero además pues es un fanatismo muy solitario, porque la verdad es que a nadie le gusta Drácula. Digo, ese es uno de los personajes, la ironía, porque Drácula lo conoce todo el mundo y sin embargo no hay un fandom porque pues se ha perdido en el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Sí, que hay algo que me llama la atención y quería preguntarte tú desde tus estudios, porque efectivamente cuando uno lee la novela de Bram Stoker, no se parece absolutamente en nada a esa visión byroniana o romántica que se ha empezado a plantear de Drácula, sobre todo con la influencia de Coppola, que creo que tienen que ver mucho con la influencia de este trabajo de Search for Drácula, que fue de estos profesores del Boston College en los 74, 70, por De allá. Florescu y Magnali. Correcto. Sin embargo, el Drácula que uno lee, que puede encontrarse en la novela, es un Drácula aterrador, es un Drácula que representa el mal, ¿no? No tiene nada que ver con romance, no tiene que ver. Y que se me acerca mucho a esto que precisamente que leí, que conoces, que es este Drácula, el origen de Dacre Stoker. Ya da Stoker, exacto. Sí, yo quería preguntarte allí, ¿cuánto desde tu visión, porque tú has estado con Draco Stoker, has viajado y también sobre todo has estudiado, este Drácula que plantean en esta última novela, en esta novela, 125 años después, no sé, ¿es más cercano al Drácula de la primera novela, en tu opinión, o qué piensas tú? No, la verdad es que no. A mí, yo no coincido yo con la visión de Dacre. Mm, Me parece que a pesar de ser familia, no tiene bien puesta el rumbo hacia donde es el origen de la novela, ¿no? A pesar que él es un experto en la novela, ¿no? Evidentemente, y sobre todo un experto en su familia, a la hora de trabajar con ideas, nomás no se le dan, ¿no? Entonces se va por unos rumbos, ¿no?
que claro, Stoker había dejado ciertas migajitas y él las retoma, ¿no? En ese sentido está como muy ligado al relato original, pero su interpretación me parece que no es la correcta. Y te lo digo porque, bueno, pues yo tuve una relación de amistad con él en lo particular y lo conozco bien y conozco cuál es su punto de vista y no, ahí hay dos puntos de vista completamente distintos. Yo en lo particular creo que el Drácula de Stoker es un Drácula francamente aterrador, un Drácula que nunca nadie ha logrado plasmar en ningún otro medio, ¿no? Como lo hizo Stoker, ¿no? El Drácula de Stoker es un Drácula aterrador porque es realista, ¿sabes? De repente el cine ha transformado la figura del vampiro, pues primero en un seductor, ¿no? Hoy por hoy eh, el vampiro, bueno, ya no, ni siquiera, ¿no? El vampiro ya ha pasado a segundo término después de la invasión de los zombies, ¿no? Que se ha dado últimamente con tantos zombies, que literalmente uno levanta una piedra y ahí hay un zombie. Entonces, con tanta invasión de estos no muertos, ¿no? El vampiro ha quedado relegado a esa figura ridícula que brilla con la luz del sol, ¿no? Con este Robert Pattinson, ¿no? En la película Mm, de... No mm. recuerdo cómo se llama esa película, a lo Twilight, mejor. el crepúsculo, sí. El Crepúsculo, esa. Digo, ahí ya es como, pues, el acabose, ¿no? De esta romantización del personaje, ¿no? El personaje ha sufrido muchos cambios gracias a su transmedia. La transmedia es esta capacidad que tiene un relato de migrar de un medio a otro, ¿no? Y Drácula, sin duda alguna, es el relato más transmediático que existe, inclusive más que Sherlock Holmes o Ujú. más que cualquier otro, ¿no? Ha sido llevado al cine, ha sido llevado al radio, ha sido llevado a la tele, al cómic, ha sido llevado a las caricaturas, ha sido llevado al merchandising. Entonces, y es uno de los personajes más longevos. Estamos en el 125 aniversario de la novela. Entonces, prácticamente el personaje que tú me digas, yo te puedo encontrar una conexión directa con Drácula. Entonces, Drácula para mí me parece que es un personaje sumamente influyente, ¿no? Sin serlo, porque te digo, a la hora que entran los medios, ¿no? Porque además el crecimiento de Drácula ha sido muy paralelo con el nacimiento de nuevos medios, o sea, cuando sale Drácula se inventó la luz, entonces apareció el cine, el radio, la tele, el cómic, y Drácula ha ido creciendo con todos esos medios. Entonces, pues Drácula ha tenido un impacto fuertísimo a nivel mediático en nuestra cultura, y por ende ha tenido muchas transformaciones. Henry Jenkins, que es un académico fantástico en Estados Unidos, él menciona la cultura de la participación, ¿no? Que es esto que hacemos todos los días nosotros a la hora que comentamos en un video y le damos like y lo compartimos, pues estamos participando, ¿no? Justo lo que está pasando en este momento entre tú y yo, ¿no? Tuviste por ahí alguno de mis contenidos, dijiste, ay, lo voy a contactar, nos contactamos y ahorita estamos platicando, ¿sabes? Ya estamos participando. Entonces, esta es la cultura de la participación que hace que más personas estemos colaborando, ¿no? Para hacer los mensajes cada vez más, que lleguen a más personas. Ese es un poco donde él tiene el dominio Drácula, porque precisamente como ha entrado a todos los medios de primera mano, llegó el cine, y en Ujú. cuanto llegó el cine ya había un Drácula, ¿no? Está por ahí la película de Nosferatu, ¿no? Que es uno de los grandes pilares de la cinematografía mundial, ¿no? Y fue Drácula el que llegó primero, ¿no? Igual en el radio, Orson Welles ya había hecho adaptaciones de la novela, el mismo Stoker llevó adaptación de su relato al teatro, ¿sabes? El mismo Stoker lo llevó a serializaciones en periódicos. Entonces, insisto, como es una novela, un relato tan mediático, y le hemos metido tanta mano, tantas personas, se ha desvirtuado mucho el relato original. Y ese es un poquito como mi cruzada, ¿no? Porque mi cruzada es regresar al original y darnos cuenta que, pues que no es ahora sí que como nos lo pintan, ¿no? El Drácula que tenemos en el imaginario colectivo dista profundamente de parecerse al Drácula que escribió Stoker. Yo planteo
que si Stoker hoy por hoy viera el Drácula que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, no reconocería a su personaje. Interesante. Yo ahí quería preguntarte, es una pregunta que me tiene rondando muchos meses. Se habla sobre la novela de 1897, que es la versión inglesa, pero que hay una diferencia, por ejemplo, con otras versiones que se publicaron en otras partes, por ejemplo, la versión Islandesa. irlandesa, ¿sí? Ujú. No sé si, ¿en qué se diferencia esa primera versión, que fue la original, no fue la que se cambió, que la famosa 101 páginas o 100 algo páginas que no estuvieron allí, con la versión de 1980, la de 1897, la inglesa? Está padrísima esa historia, a mí me encanta contarla porque ese es uno de los grandes, pues cosas que suceden en la humanidad, ¿no? De repente llega Stoker y tiene contacto con el traductor, ¿no? De la novela, y no se sabe a ciencia cierta si Stoker le da rienda suelta para que él desarrolle su propia narrativa en función de lo que ya tenía Stoker, o si Stoker creía que se estaba haciendo una traducción literal de su obra y demás. El caso es que hubo una colaboración, ciertamente, entre ellos dos, ¿no? Pero el resultado es una obra muy distinta a la que escribió Stoker, ¿no? Y así se publicaron. Entonces, nunca nadie cuestionó eso, ¿no? Nunca nadie se puso a cuestionar que eran, porque cambia el nombre, ¿no? En islandés que Drácula, pero tiene muchísimas similitudes, ¿no? Bueno, pues está el personaje de Jonathan Harker, que está la llegada al castillo, muy similar como en la novela de Stoker. O sea, tiene cosas tangenciales que son, que comparte, pero de repente hay una narrativa muy peculiar como, pues en el castillo hay una mujer encorvada, ¿no? Como un Igor, que es la que le ayuda al conde Drácula, etcétera. En el castillo se llevan a cabo rituales satánicos. O sea, hay cuestiones interesantes ahí dentro del castillo que en la novela de Stoker no se mencionan. Pero bueno, pues así pasó hasta que llegó Google Translate, literalmente, estamos hablando de cinco años, ¿no? Donde Hans de Rus, que es uno de los autores más importantes de Drácula, tuvo a bien literalmente copiar y pegar el texto en Google Translate y de repente se dio cuenta de, oye, esto no es lo mismo. Y literalmente así, hace poquitito se dio cuenta que la versión islandesa de Drácula no es la versión islandesa de Drácula, sino es una historia tangencial, digamos, ¿no? Ahí van en paralelo, que tienen cosas muy similares, personajes iguales, ¿no? Pero la obra resulta ser otra cosa totalmente distinta. Y es simpatiquísima esas cosas que pasa con Interesante Drácula. eso. Interesante eso. Sí, Es bueno, hablando un poco de esta cultura de la participación que te digo, ¿no? O sea, cada quien le ha metido mano a Drácula y ha creado su propio Drácula. Cuando Todd Browning filma la película en 1931 para la Universal con Bela Lugosi, bueno, pues ese es el Drácula que tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Este gran seductor que llega en la noche a seducir a la mujer virginal, ¿no? sí, Que sí, se deja seducir por la mordida seductora del vampiro, ¿no? Ahí empieza la romantización, porque además Lugosi era un tipo sumamente atractivo, ¿no? Pero pues ahí está el problema, porque precisamente pues no tiene nada que ver con la obra de Lugosi, perdón, con la obra de Stoker, ¿no? Porque pues el conde Drácula, pues lejos de ser un seductor, es algo aterrador en la novela, ¿no? Ahí es donde precisamente, fíjate, esos mismos paralelismos, ¿no? Pues pasaron en la traducción a Islandia, ¿no? Y a Noruega también me parece, pero igual en el cine, igual en el teatro, cada quien le ha metido tanta mano a Drácula, pues que hoy por hoy, pues ya nadie voltea a ver al original, ¿no? es interesante. Había recientemente visto una conferencia, es una conferencia de un profesor norteamericano, no recuerdo en este momento el nombre, pero te estaba citando a ti.
cuando estaba presentando a sus alumnos acerca de lo que él decía que si lo encuentro te lo envío, Enrique, Por donde él favor. habla de un poco el trabajo que tú estás haciendo, que parte del trabajo de investigación en cuanto a un Drácula más cercano dentro de tu imaginería a lo que tú consideras que es el Drácula original. Y él decía que es lo más cercano de lo que él considera que era el Drácula, exactamente lo que tú estás diciendo, no ese Drácula con esa visión a lo Lord Byron romántica, trágica, que lo ponen como un héroe casi trágico, una cuestión así que no tiene nada que ver con el personaje. ¿Podrías hablarme un poco cómo ha sido ese viaje? Porque me imagino que ha sido una investigación enorme poder acercarte no solamente a ese Drácula, sino incluso lo que estás haciendo de tratar de construir hasta las cartas, tratar de recrear un poco el trabajo. Me parece una cosa de investigación impresionante. Ah, te agradezco muchísimo. Mira, creo que la premisa de mi investigación es el realismo, porque Stoker lo que escribe es algo sumamente realista, ¿sabes? Stoker se tardó sus buenos 7 años investigando para escribir Drácula. A diferencia de lo que normalmente se cree, Stoker no se saca Drácula de la manga, ¿no? No es por ahí hay un mito, ¿no? Que Stoker tuvo una cena de cangrejo y entonces le cayó pesada, entonces tuvo una pesadilla y entonces ahí se dedicó a escribir Drácula. No, eso no es cierto. Drácula es una de las novelas mejor documentadas que existen, porque el tipo hizo una investigación profundísima a través de libros, a través de diferentes referencias bibliográficas, de las cuales al día de hoy hay constancias, porque además es muy curioso, él, por ejemplo, en la Biblioteca de Londres, pues marcó los libros, ¿no? Donde prácticamente como todo mundo hacemos en un libro, ¿no? Propio, pues él marcó los libros de la biblioteca, ¿no? Y alguien se dedicó a encontrarlos y ya encontró cerca de 27 libros muy puntuales que Stoker utilizó como referencia para su novela. Entonces, Stoker, un tipo sumamente hábil, ¿no? Para mí, hoy por hoy sería un gran generador de contenido, un gran productor de contenido, ¿no? Igual haría cine, que igual haría YouTube, que igual estaría haciendo TikTok, ¿sabes? O sea, algo muy mediático, el tipo era sumamente mediático y encima de todo, pues era escritor, ¿no? Entonces, lo que hace Stoker es agarrar de aquí y de acá y de acá y de acá ideas y las plasma en una sola novela. Entonces, lo que hace Stoker es una especie de embudo de tradiciones, de cuestiones científicas, ¿no? De boca en boca, ¿no? Por ejemplo, agarra, se pone a investigar las tradiciones en Rumania, ¿no? El folclore de allá, el tema de los vampiros, y se los roba y se lo apropia, ¿no? En su novela, ¿no? Y bueno, pues al final del día también hasta se roba el nombre, ¿no? El nombre de Drácula se lo roba a Vlad Tepes, ¿no? El gran empalador, y también lo echa en ese embudo, ¿no? Entonces, lo que hace Stoker de manera magistral, pues es el proceso creativo que todo mundo tenemos, nuestra Un creatividad, integrador. exactamente. La creatividad no es otra cosa más que qué es lo que yo veo, ¿no? Y qué agarro yo para crear algo nuevo. Eso es lo que hace Stoker. Entonces agarra cosas que ya estaban ahí sustentadas y las vierte. Entonces, a mí te digo, lo que me parece tristísimo y una tragedia es que con el 125 años de celebridad del Conde, pues nadie voltea a ver a la novela, cuando en verdad es un novelón de locura, ¿no? Es una novela, yo la leo pues 2 o 3 veces al año por cuestiones profesionales y porque me encanta, esa es la realidad, pero es una novela que sigue estando muy vigente. Yo siempre digo que es como el Blair Witch Project de los libros, ¿no? Porque así como la película de Blair Witch Project pasaba que era algo real, ¿no? Y entonces jugaba con este tema del realismo, pues eso mismo hace Stoker, ¿no? Entonces, en esta investigación que te digo, también mete cuestiones reales, ¿no? Y el mismo hecho que uno como lector esté leyendo los documentos que ellos mismos escribieron, ¿no? Eso a mí me parece que es fantástico, ¿no? Porque es como un poco de la magia de los medios de comunicación. En realidad, Stoker es el que está escribiendo, pero está escribiendo como una carta de Mina Harker
o está escribiendo como un diario de Jonathan Harker. Entonces yo como lector tengo acceso a eso, entonces no hay nada más realista que eso, ¿sabes? O sea, yo tengo acceso a las cartas de Mina Harker, pues entonces quiero ver la carta. Entonces yo tengo acceso al telegrama que mandó el doctor Seward. Ah, pues quiero ver ese telegrama y quiero ver cómo se sentía en la época, porque te digo, hoy es muy importante pues tener un canal de YouTube, tú sabes, y jugar con el icono, ¿no? Para que la gente le dé clic y cómo lo diseñas y, ¿sabes? Todo ese tipo de trucos. Bueno, pues eso si lo llevamos a los medios de comunicación de Stoker, pues eran cartas, eran periódicos, eran telégrafos, eran fonógrafos, todo eso lo utiliza en su narrativa y son cosas reales. Entonces, bueno, ahí empezó respondiendo a tu pregunta, perdón que me haya extendido tanto, No, por favor. pero ahí es donde empieza yo mi camino, ¿no? Porque te digo, yo buscando esto de cómo puede haber algo muy, muy parecido, muy real, ¿no? A lo que yo había leído. Entonces empecé yo a llevar de manera realista, ¿no? La novela, entonces empecé a crear las ilustraciones, las cartas, los periódicos y demás. Yo siendo diseñador gráfico, ¿no? Pues hacer un periódico de la época, ¿no? Con las noticias de la época, con las texturas de la época, pues me parecía fundamental. Y si ya jalas esa hebra, pues ya te lleva a todos lados, ¿no? Entonces ahora, pues quiero ver cómo eran los personajes, ahora quiero ver cómo eran las situaciones, ahora quiero ver cómo eran, ¿sabes? Y como es algo 1890 y ya son cosas muy mediáticas, ya existía la foto, ya existían un chorro de medios, pues entonces a mí me ha dado chance de jugar con ese tema del realismo. Eso a la par de la investigación, bueno, pues ahí tienes el resultado. Sí, y el resultado lo interesante porque es apasionante ver, por ejemplo, en tu web, en tu blog, cómo tú vas publicando lo que vas, los transcritos de la novela y cómo van apareciendo imágenes, pero que son imágenes que están muy bien trabajadas, muy bien pensadas. Y hay una investigación detrás enorme, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante en ese Muchas trabajo que has gracias. hecho, Enrique. No es tu trabajo, hombre, es tu trabajo. Fíjate que el, 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 de ahí también surge una pregunta con todo esto, porque en ti no solamente se conjuga como diseñador gráfico, que has utilizado diferentes materiales, instrumentos, desde la fotografía, la ilustración, el trabajo en equipo, también con muchísima gente. Y yo quería preguntarte algo. Hay un tema que es el que se ha popularizado, que cuando uno habla de Drácula, inmediatamente se habla de Black el Empalador. Sin embargo, al parecer no es tan así. En tu investigación, ¿de dónde viene Drácula? En fin, ¿es el constructo de una serie de historias o es solamente es como plantean esta gente en las profesores de Boston, del College Boston, Florence y sobre acerca del hecho de que Drácula es Black el Empalador y sobre eso se inspiró toda la novela? Incluso tú has estado en Rumania, ¿no? Así es, y es muy interesante esa premisa porque Stoker, como te digo, se dedica a escribir por 7 años, ¿no? Y siempre nombró a su vampiro como Conde Wampir, así con W, Wampir y y la novela se llamaba El No Muerto, así se llamaba, no se llamaba Drácula. Fue ya hasta casi el final, se dice que inclusive cuando él registra la obra en Inglaterra, antes de publicarla, el registro dice el no muerto y está tachado y arriba dice Drácula. Se dice que hasta en el último momento le cambió el título a Drácula. Resulta ser que Drácula, él sí se roba el nombre de Vlad el Empalador, se roba un poco la historia de Vlad el Empalador, pero no es Vlad el Empalador del que están hablando. Entonces, por un lado, tienen razón Florescu y Magnali, porque sí hay un vínculo entre el Drácula literario y el Drácula histórico, sin duda alguna, pero no como ellos lo planteaban, ¿no? Porque al principio, en los 70s, ellos, sin leer las notas de Stoker, eh, ellos tendieron esta noción de que Stoker literalmente había construido su figura literaria de Vlad el Empalador, cosa que no es cierto, insisto, por casi 7 años se llamó el Conde Wampir,
pero fue al final, ¿no? Cuando llega al libro de Emily Gerard, ¿no? Sobre Transilvania, la tierra más allá del bosque, que él lee la palabra Drácula y le encanta, ¿no? Le encanta porque además de que es una palabra muy propia, ¿no? Tiene mucho poder la palabra y además significa el hijo del dragón, ¿no? El hijo del diablo. Acuérdate que dragón y diablo era similar en la época medieval. Entonces, en función a eso, pues le viene como anillo al dedo a su vampiro, que es el hijo del diablo, porque el vampiro de Stoker es un vampiro completamente satánico, completamente, que hizo un pacto con Satanás. Entonces, el nombre le venía como anillo al dedo, ¿no? Entonces, de ahí se roba un par de párrafos, que es precisamente cuando Harker está cenando y está platicando con el conde, y el conde le cuenta un poco de su historia y le dice, bueno, pues que él era un boyardo, ¿no? Entonces ahí se roba un par de líneas, ¿no? Que precisamente lo vincula con el Drácula histórico. Entonces, como dices tú, pues es una mezcla, ¿no? Por un lado, ¿no? De estas circunstancias que te digo, Stoker investigó, pero por el otro lado, pues es uno nuevo. Entonces, yo te puedo decir que, según mi investigación, hay 3 Dráculas. El Drácula histórico, que es Vlad Tepes, el Drácula literario, que es el Drácula de Bram Stoker, y el Drácula mediático, que es este Drácula que siempre está en constante evolución hasta llegar hasta los Minions, ¿no? Últimamente hubo una película con los Minions que me parece divertidísima, hasta ahí sale Drácula, ¿sabes? Tiene Entonces 2 son versiones ya. Dráculas para mí. Tiene 2 versiones esa de Drácula. Mira, es interesante y ahí yo quería preguntarte, fíjate, hay una, porque es que es muy extenso el tema. Mira, Bram Stoker, eh, porque hablar de la novela y meterse en la novela inevitablemente es tocar al autor y el contexto histórico de Bram Stoker en esa época victoriana. Estamos hablando de la revolución que genera Darwin con el origen de las especies, todo el choque entre el mundo victoriano y las ideas sobre el evolucionismo, etcétera, y el contexto social, socioeconómico en el cual se movía Bram Stoker. Y en ese tiempo se habla mucho y porque seguimos siendo dentro de conjeturas, ¿no? No hay realmente, hay pocos hechos creo que realmente demostrables, que es lo que hace fascinante e interesante la historia de Drácula. Es acerca del papel de Bram Stoker perteneciendo a ciertas sociedades secretas, ¿no? Incluso que conoció a Crowley, a Alex Crowley, que fue mentor, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista, ¿qué hay de eso en cierto? ¿Hasta qué punto, si es que eso es cierto, yo no estoy afirmando una cosa o la otra, si eso es cierto, hasta qué punto también hay una fuerte connotación simbólica dentro de la novela de Drácula, proveniente del conocimiento que tenía Stoker, entendiendo que incluso conoció a la mamá, era muy amigo de la mamá de Oscar Wilde y toda una Muy cantidad de amigos. y estaba en un momento muy privilegiado, ¿no? Tienes toda la razón. Yo coincido con tu apreciación y a mí me parece que la novela de Drácula en sí es un reflejo total de la vida de Stoker, en más de un sentido. Muchos de los personajes están inspirados en gente cercana a él. Yo te puedo afirmar que la misma Mina Harker es un reflejo de su mamá, al igual que Lucy podría ser un reflejo de su esposa, ¿no? Al igual que el Jonathan Harker es un claro reflejo de él mismo, ¿no? Un abogado que tiene que se ve encerrado en una situación tremenda con una figura dominante, ¿no? Como el conde Drácula, pero en este caso él trabajaba bajo el yugo de Henry Irving, que era el primer actor de Inglaterra en ese entonces, que el tipo debió haber sido insufrible, Un ¿no? patán. Un pésimo gigo, un patán, ¿no? Porque además, bueno, pues era el máximo exponente del teatro en el Imperio Británico, es así de sencillo, en la época victoriana, en la época de esplendor del Imperio Británico. Entonces, bueno, el tipo debió haber sido insufrible y dicen literalmente que trataba a Stoker, que era su mano derecha, literalmente como un perro, ¿no? Entonces, pues hay muchas similitudes entre el relato de Drácula y la vida de Stoker en muchos sentidos. La misma mamá de Oscar Wilde es la que se echa la frase esta de listen to them, the children of the night, escúchalos, ¿no? Los hijos de la noche, ¿no? Esa es una frase de la mamá de Oscar Wilde que Stoker, pues, ahora sí que
se la utiliza, ¿no? Y la pone ahí en su texto, ¿no? Entonces, sí es un constructo de muchas cosas. Ahora, por eso te digo, Stoker, bueno, pues siendo un ocultista, porque bueno, pues se manejaba en varias sociedades secretas, porque además, bueno, él pertenecía a la crema innata de la sociedad londinense de la época, ¿no? Él literalmente, pues se codeaba con, precisamente por supuesto, ¿no? De ser el manager del teatro más importante de Londres, pues se codeaba con todo el mundo y viajaba con todo el mundo, entonces estaba con la crema innata de la sociedad. Entonces, no era de extrañarse que él estuviera con los masones o que pertenecía a la Golden Dawn, ¿no? Que es una sociedad secreta a la cual precisamente perteneció Crowley en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo llevas ahí, si te fijas, por eso es que es una novela completamente llena de cuestiones simbólicas, de satanismo, que te digo, pues tiene una lectura sumamente interesante, ¿no? El que Drácula lo puedas vencer con la cruz, ¿no? Pues no es casual, ¿no? No es así como otra cosa, sino es literalmente, pues estas luchas entre el bien y el mal, pues que de eso se trata un poco las sociedades secretas a las que pertenecían. Eso es fascinante, fascinante. Fascinante. Porque incluso estuve viendo la referencia, por ejemplo, a un personaje como Buffalo Bill, en el cual Bram Stoker lo lleva a su novela, por Ahí ejemplo. lo tienes. Ahí ¿No? lo tienes. Buffalo Bill, que era un gran amigo de Stoker por su trabajo, ¿no? Porque acuérdate que Stoker, siendo el gerente del Teatro Liceo, pues se encargaba de las giras. Entonces, él coordinaba mucho giras, inclusive que llegaban a Estados Unidos y conocía. Enrique, si conversábamos un poco, Enrique, acerca de, por ejemplo, personajes como lo que me comentabas, ¿no? De Buffalo Bill, ¿no? Que están, cualquiera que piense que el personaje, que el vaquero, uno de los pretendientes de Lucy es bueno, un vaquero, ¿no? Dijeron sí, pero resulta que tiene que ver mucho con Buffalo Bill, ese legendario personaje del oeste americano. Es clarísima la referencia con Quincy Morris, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A mí me da mucha risa porque el personaje de Quincy Morris, a mí me parece que es un tarado, pero me cae muy bien. Es justo, me estaba divirtiendo muchísimo porque pues justo estaba yo grabando el podcast de la novela, que estamos haciendo la adaptación a podcast, y justo grabamos la parte donde Quincy Morris pues saca la pistola y se pone a disparar en plena reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ves a Buffalo Bill clarísimo, ¿no? Pues era un tipo que sacaba las pistolas, se ponía a disparar como loco, pues ahí lo tienes, ¿no? Clarísimo. Entonces, sí, Buffalo Bill a mí me parece que es el resultado de una influencia de Buffalo Bill y de otros personajes que... Sabes que también en ese sentido, quería preguntarte acerca de a ver, el tema con referencia a la novela anterior de esta que te comentaba de Drake Stoker, tú me diste tu mirada, y yo tengo una confusión como lector. Es que en la novela, por supuesto es una novela, esos diarios que están allí, que aparecen reflejados, son unos diarios que fueron tomados de las notas de Bram Stoker, de los baúles secretos, sencillamente es parte de la imaginación de los autores. Porque es que ahí juegan como con el hecho de que uno no sabe al final si dicen es real o no es real. Que es un poquito la misma tónica de lo que te comentaba yo del libro de Stoker, ¿no? Que tiene ciertas cosas que te hacen dudar si es real o no, ¿no? Por eso es que Drácula pues sigue estando vigente, ¿no? Porque la gente sigue pensando y sigue cuestionando si Drácula es real. A mí me llama mucho la atención, no quiero decirlo en tono burlón, pero por ejemplo a mi página de repente me escribe gente de diferentes partes del mundo creyendo que yo soy Drácula, ¿sabes? Me piden unas cosas rarísimas, ¿no? Me han ofrecido hasta cabras, cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues esta novela, pues también tiene eso, ¿no? Porque te digo, Dacre lo que tiene es, me parece que es un gran investigador del tema de Drácula, un gran apasionado, ¿no? Pero, pues no, la parte creativa no se le da.
Entonces, sí agarra elementos, ¿no? Porque, bueno, pues al final del día, como nadie, él ha tenido acceso a documentos, pues de la misma familia, ¿sabes? De primera mano, lo cual me parece maravilloso. Más, es un gran investigador, en verdad, pues ha ido como Indiana Jones, fue a encontrar el lugar del castillo que está descrito en la novela, ¿no? Para mí, otra vez hay tres castillos, ¿no? El castillo real, el que pues todo el mundo vamos ahí a turistear, ahí en Rumania, el castillo del que se inspiró Stoker, que es este mismo, el que te digo. Dos, está el castillo, ya se me está Mediático. yendo. Sí, bueno, el mediático, ¿no? Que es este castillo oscuro, ¿no? Y demás. Y está el castillo literario, ¿no? Porque ese castillo es justo el que se encontró Stoker, ¿no? Porque ya yo que me translate las novelas y encontró las diferencias. Él encontró en las notas de Bram Stoker la latitud y longitud Castillo Drácula, que sí está en Transilvania, está cerca del pasaje de Borgo, o sea, cumple con las descripciones de Stoker en la novela. Entonces, literalmente ya Dacre Stoker, como Indiana Jones, fue y encontró ese lugar y fue a poner una placa de aquí es donde estaba a ver, lo cual es maravilloso. Entonces, tiene acceso como nadie, a documentos históricos, pero la creatividad no es lo suyo. Entonces, todo lo que salga de sus ideas, la verdad es que no son nada buenas. Una cosa, Y yo creo que desmerita mucho el trabajo de Bram, ¿sabes? Yo creo que desmerita mucho el trabajo de Bram. en ese sentido, quería preguntarte, pues tú has estado, y eso lo vi en unas entrevistas que te hicieron, donde hasta tienes un poco, fíjate que me he tomado en serio esta entrevista de contigo, ¿no? De que sé que tienes incluso en casa una tierrita o tierra de ese castillo y eso fue algo que me pareció maravilloso, ¿verdad? Yo escuché esto y dije, oye, pero Enrique está conectado. Ajá, muy bien. Mira, porque tú lo pediste. Por supuesto, míralo, ¿eh? Aquí está. Esta es la tierra del castillo, mira que está justo. No, no es mentira. La gente podrá ver. Wow, mira eso. Wow. Es, es curioso, bueno, porque, mira, bueno, al final del día la novela es súper simbólica en el tema de la tierra, del castillo de Drácula, porque precisamente es donde el conde encuentra su paz, ¿no? Es donde encuentra su Pero refugio. ese castillo que tú refieres no es el de no es el de Vlad, el empalador. Es que en realidad es un castillo turístico, es un castillo que por conveniencia para Rumania le llaman el castillo de Drácula, porque ni siquiera fue de Vlad, ¿sabes? Vlad al parecer pasó un par de noches ahí nada más, nada más. No, Vlad tuvo otras fortalezas, ¿no? Que son pues además mejor construidas y además, pues sobre todo para la guerra. Vlad era un gran guerrero que además tenía que luchar contra los turcos, que además eran pues montonales, ¿no? Eran una locura, uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo, y pues entraban precisamente por Transilvania para querer entrar a Europa. Entonces Vlad los tenía que contener, ¿no? Entonces Vlad era un gran guerrero. Entonces tiene otras fortalezas que eran más de él, ¿no? Que no son el castillo de Drácula, ¿no? El castillo de Drácula es un castillo que, si mal no tengo entendido, Nicolás Ceausescu, que era el gran dictador, ¿no? de Rumania, lo determina como el castillo de Drácula y lo abre a las puertas, ¿no? Porque en términos generales la historia de Rumania es que ellos no tuvieron acceso a Drácula, ¿no? A la novela, sino hasta hace relativamente poco, ¿no? Te Ah, estoy claro. hablando de hace unos 20 años, ¿no? Literalmente el bloque socialista impidió que la novela llegara y demás.
¿no? Entonces, a partir de ahí se determinó que ese castillo, que es el castillo Bran, así se llama, Bran, este, fuera el castillo Drácula, ¿no? Entonces, muy interesante porque ese es el castillo que Stoker utiliza de referencia para el exterior de su castillo, ¿no? Él se topa, porque es un castillo muy popular ahí en Transilvania, entonces hay varios dibujos, ¿no? Muy viejos, que Stoker los ve en sus investigaciones, dice, ah, este es el castillo por fuera, y esa es la parte interesante, y por eso se asume que es el castillo Drácula, pero digamos que es nada más el exterior. La locación, te digo que está bastante más hacia el norte, casi pegada con Ucrania, justo donde está ahorita el conflicto de la guerra, casi ahí pegado, ahí estaría el castillo Drácula de la novela. Y aquí es el tercer castillo que se me está olvidando hace ratito. El tercer castillo es un castillo en Escocia que es justo el interior del castillo que se describe en la novela. Entonces, digamos que por fuera es uno, por dentro es otro y la ecuación es otra. Así de complejo es. Qué fascinante, ¿eh? Qué fascinante. Mm. Qué fascinante eso. ¿Qué Mm. impresión te dio a ti el castillo? Me ¿Qué, encantó. qué te llegó? ¿Cómo es la atmósfera allí? Ahí no puedo ser objetivo porque, ¿sabes? Lo tenía yo tan idealizado, era uno de mis grandes sueños leer la novela de Drácula en el Castillo de Drácula. Ese era uno de mis grandes sueños desde muchos años y poderlo llevar a cabo, pues yo la vez que pierdo toda objetividad, ¿no? Yo la vez que me volví loco, estaba yo en mi elemento, me llevé mi capa de Drácula, estaba yo ahí tomándome fotos, ¿sabes? O sea, muy ridículo pero la verdad es que estaba yo feliz. Entonces, pues mira, tengo más como esta sensación más de personal, ¿no? Que a nivel de vibra, ¿no? Creo que las vibras, porque ya en mi segunda visita a Transilvania fue que fui yo con Dacre Stoker, precisamente fuimos a recorrer varios lugares importantes, ¿no? Ahí, fíjate que ahí sí ya fui yo con un espíritu de investigador, ¿no? Porque además yo ya desarrollando sobre todo visuales para Drácula, ya estaba yo trabajando en esto de las cartas que te decía y ese tipo de cosas. Entonces, uno como diseñador, una de las cosas que me parece muy importantes es que tienes que ir a sentir el espíritu del lugar, así se le llama, ¿no? El Genius Loci, ¿no? A ver qué te dice el lugar, qué se siente, ¿no? Para que tú lo puedas representar, ¿no? Si tú no lo conoces, pues es difícil, ¿no? Entonces, pues ese es ir a conocer, a compenetrarte, a entender los lugares, ¿no? Y demás. Entonces, en ese ánimo fue que me metí, por ejemplo, al cementerio de Shigishuara, que es justo donde nació Vlad Tepes, ¿no? En ese pueblo hay un cementerio y me metí justo a la medianoche completamente solo, ¿sabes? Entonces, un cementerio, pues que tiene tumbas de 800 años, ¿no? Unas tumbas, pues, que impactan visualmente, ¿no? Estar ahí solo en un cementerio de Transilvania, pues se siente una vibra muy particular, muy llena de adrenalina, muy llena de miedo, ¿no? Que bueno, creo que me ha ayudado muchísimo a reflejarlo en mi trabajo, ¿no? Voy a hacer una pregunta, y te la voy a hacer con mucho respeto, Sí, sí. pero me llama la atención. Entonces, Nietzsche decía algo muy interesante. Cuando uno mira el abismo lo mira a uno. Ujú. Y te pregunto, esa conexión con Drácula, ¿no te ha dado miedo conectarte con el mito del arquetipo en cuanto a, desde un punto de vista psicológico? ¿Ha habido algún momento en que has sentido miedo? Porque es un viaje no solamente creativo, todo creatividad tiene un lado, lo sabes bien como creativo, tiene también su lado oscuro, ¿no? Toda la creatividad tiene una fuente infinita y la imaginación también. Ujú. Mira, yo creo que el Drácula es completamente seductor porque él se convierte en Drácula, ¿no? Por la búsqueda del conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento, que ese es uno de los grandes focos, por ejemplo, estas sociedades secretas, ¿no? A los que pertenece Stoker, ¿no?
El conocimiento es el gran seductor, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Si hablamos de un Satanás, ¿no? Si es ese diablo, ¿no? Pues es ese diablo que está lleno de conocimiento, ¿no? En la misma novela, ¿no? Es el diablo el que escoge a Drácula y le transfiere su conocimiento. En realidad, Drácula se convierte en Drácula por este pacto fáustico, ¿no? Que hace con Satanás, ¿no? Le vende su alma por conocimiento, ¿no? Que eso también es el gran motor de Van Helsing, ¿no? Van Helsing, pues es quien es por el conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo mi teoría de que si Van Helsing hubiera tenido la oportunidad de venderle su alma al diablo por conocimiento, también lo hubiera hecho, ¿no? Entonces lo hubiera puesto en igualdad de circunstancia con Drácula. Entonces, en ese sentido, es que Drácula es apasionante. Entonces, pues a mí me ha llevado Drácula a conocer otras cosas, ¿no? También a ver cuestiones de ocultismo, cuestiones de satanismo, cuestiones que sí francamente te dan miedo, ¿no? Pero que precisamente el echarle una luz de conocimiento, el echarle un ojo, pues te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y a perderle el miedo un poco, ¿no? Esa es un poco la idea del conocimiento, ¿no? Echar luz, ¿no? Donde está la oscuridad, ¿no? Que no hay peor cosa más aterradora que estar en la ignorancia, ¿no? Entonces el conocimiento pues echa luz, ¿no? Ilumina esos lugares y creo que eso es lo que a mí, en ese paralelismo de lo que estás refiriéndote, pues es lo que me llama mucho la atención de Drácula. A mí me jala porque te lleva a otros lugares, ¿no? También. La riqueza simbólica también, Enrique, que yo encuentro en la novela. Es una novela que tiene muchas capas de interpretación, es muchísimos, Totalmente. muchísimos niveles que puede llevar una vida como la tuya, que tienes hasta una tesis de doctorado y que tienes investigaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué proyectos ahorita tienes en marcha, Enrique, con todo esto en qué andas ahorita desde el punto de vista creativo? Gracias. Mira, estamos tratando de llevar a cabo un proyecto que es llevar el relato Stoker a los medios, ¿no? Literalmente, de manera muy fiel, de manera muy literal, ¿no? De manera muy apegada al realismo, ¿no? Ya con toda esta investigación que yo ya traigo, me he dedicado a contactar artistas de diferentes índoles, ¿no? Para plasmar ideas, ¿no? Que yo traigo, ¿no? Para precisamente llevar la novela Stoker a los medios como nunca se ha llevado, ¿no? Entonces, tratar de llevarlo a la gráfica, ¿no? Tratar de llevarlo a los visuales, tratar de llevarlo a la ilustración, tratar de llevar a juguetes. Estamos haciendo juguetes ahorita con un maestro escultor aquí en México, es una locura, ¿no? Estamos tratando de llevar el personaje que describe Stoker. Es la primera vez que nadie ha hecho una figura de acción, entonces lo estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo tratando de llevar la novela a podcast, ¿no? Entonces, tratando de llevar un poco lo que Stoker para mí es este gran creativo, ¿no? Porque para mí Stoker no es un escritor, y lo digo así con todo. El trabajo de Stoker me parece muy mediocre en términos generales, ¿no? Y tan es así que ninguno de sus otros libros, pues es básicamente conocido. Ya olvídate de cualquier otra cosa, ¿no? Si acaso por ahí, la novela del gusano blanco por ahí es medio conocidona, ¿no? Pero la verdad es que su trabajo es bastante mediocre. Y yo digo que el trabajo de Drácula pues tiene mucha ayuda de un amigo suyo, que era un gran escritor de la época, que era un gran bestseller, que es el famoso Homie Beg, al que Stoker le dedica la novela, ¿no? Le dice a mi querido amigo Homie Beg, ¿no? Ese era Hall Caine, que era un gran escritor de la época, que era no un ghostwriter, no era alguien que escribió por Stoker, ¿no? Porque evidentemente, te digo, Stoker se dedicó a escribir todo por las investigaciones que hizo, que es perfecta, pero sí le metió mano, estoy seguro, ¿no? Y la pulió y la dejó, pues como la es, como la conocemos, ¿no? Una gran novela que ha trascendido, ¿no? Y demás. Entonces, en ese tenor, a mí me parece que Stoker
no le estoy restando mérito, que quede claro, no estoy diciendo, no, al contrario, me parece que era un gran creativo, pero como estos generadores de contenidos, un gran genio que igual estaba produciendo el teatro al mayor nivel, ¿sabes? Eso es algo de lo que no se habla, ¿no? Él era el productor de las grandes obras de Henry Irving, ¿no? Que además eran cuestiones shakespearianas, entonces él sabía pues de medios, sabía de escribir guiones, sabía de utilizar pues todos los medios, ¿no? Y de cómo utilizarlos a su favor, ¿no? Entonces, para mí, Stoker es un gran genio creativo que no le dio tiempo de llevar su relato a los medios, ¿no? Él, te digo, lo primero que hizo, inclusive antes de publicarla, fue hacer una lectura en teatro para quedarse con los derechos, ¿no? De la obra, ¿no? En teatro. Pero fíjate, él ya te está hablando de que ya estaba pensando en adaptarla al teatro. Luego, para conseguir los derechos en Estados Unidos, la tuvo que adaptar y serializar en periódicos, porque pues así eran las leyes, ¿no? Antes de publicarla en libro, la tenías que publicar en periódicos, por absurdo que parezca. Entonces, él la tuvo que, ahora sí que recortar para adaptarla a periódicos. Entonces, él era un ávido perseguidor de llevar su obra directamente a los medios, pero lo que pasa es que se muere, ¿no? Se muere en 1912, si me lo recuerdo. Entonces, no le da tiempo de llevarlo, por ejemplo, al cine, que eso hubiera sido una locura, ¿no? Llevar hecho la adaptación al cine hubiera sido una cosa estrepitosamente fantástica, Hubiese ¿no? cambiado la historia, creo, en cuanto a todo la manera como vemos a Drácula en estos tiempos. Totalmente. Sí, es Totalmente. Entonces, fíjate, si Murnau, que era el director, y Alvin Grau, que era el productor de Nosferatu, hubieran llegado con Stoker, en vez de llegar con la esposa de Stoker, yo estoy seguro que Stoker les hubiera dicho que sí, y hubieran hecho la mayor película que te hubieras imaginado del mundo. Pero en cambio, la mujer se puso muy celosa, les dijo que no, y entonces dijeron, bueno, pues no me das permiso, pues entonces yo hago mi propio Drácula y se llama Nosferatu. Y es una película que ha trascendido y que una joya. hizo, es una joya que además hizo que nos olvidáramos del libro. Esa es la realidad. Sí. Una vez que el vampiro entró al cine, la gente dejó de leer. Y entonces, pues te digo, este texto queda enterrado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, yo y varios artistas, es tratar de llevarla a los medios. ¿Cómo la concepción del vampiro en México? Es Porque muy interesante. si algo tienen interesante, y he estado un par de veces en México, un país que quiero muchísimo, porque México, además, México es un país que tiene una cultura extraordinaria, estás en México. Uno va a cualquier ciudad de México, cualquier pueblo mediano y las librerías, es decir, ventas de libros editoriales, es increíble. Yo recuerdo que nuestra generación en toda América Latina creció con mucho de novelas gráficas mexicanas, El Santo, Calimán, Tamacún, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, México ha sido una, pero también una dimensión impresionante es estar en México el Día de los Muertos, donde hay una concepción, pero es algo que es alucinante. Y eso a mí me llamó una vez la atención, estuve en Guadalajara, vi muchas tiendas esotéricas, pero no esotéricas, estas New Age tonticas, sino realmente había ahí una profundidad que incluso hasta sentí miedo de entrar a una, era una tienda De satánica. la vibra, claro. Yo sentí una vibra, Enrique, tan intensa que dije, yo no voy a atravesar este portal porque yo no sé qué me voy a encontrar aquí. Qué padre. Luego me dices cuál es para ir a visitar. Hombre, está en Guadalajara, pero yo no voy a buscar un mapa y te mando la dirección, pero yo no me atreví, sentí una energía. Y ahí te pregunto, ustedes, incluso desde el punto de vista de en la cultura azteca, sé que hay algunas figuras míticas de vampiros, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa concepción en México del vampiro? Mira, es bien interesante cómo lo planteas, porque en términos generales sí hay un par de vampiros, sobre todo anteriores a la conquista, sobre todo prehispánicos, y es muy interesante.
pero no trasciende, ¿no? Aunque mucho de la cultura prehispánica mexicana era sumamente sangrienta, ¿no? Sumamente sangrienta. Había estos sacrificios a los dioses, y bueno, ya era parte de las creencias, ¿no? De entonces, hoy por hoy, pues también vivimos un México sumamente sangriento, esa es la realidad, ¿no? Por miles de razones, pues el mexicano siempre está codeándose pues con esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues la manera en que vivimos con ello, ¿no? Lo reflejamos precisamente en manifestaciones como el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos, que es una celebración, ¿no? Donde uno se reconcilia con la muerte, ¿no? La tiene como parte de algo cercano, ¿no? Porque pues la tenemos, esa es la realidad. Entonces, el mexicano tiende a burlarse de la muerte en términos generales. Sin embargo, hay otra circunstancia que ahora que lo mencionas es muy interesante porque en México, bueno, pues somos un país predominantemente católico, ¿no? Como mucho de Latinoamérica. Entonces, pues todas estas cuestiones de simbolismos católicos pues, son sumamente poderosos. Entonces, hay un paralelismo sin duda alguna entre esa cosmogonía, ¿no? Del pueblo mexicano y cómo vive su religión, ¿no? Con simbolismos precisamente de Rumania, ¿no? Yo que estuve un par de veces, muchos paralelismos en el ortodoxo, son ortodoxos, ¿no? En términos generales, ¿no? Y acá, bueno, pues es un catolicismo, pues también un poco tropicalizado, ¿no? Es muy diferente, pero el fervor, ¿no? Con el que se vive la religión es muy similar y sobre todo la gente del pueblo vive mucho con precisamente Stoker, que te digo que se dedicó a recopilar todas estas cosas, pues le dio sentido a México. Bueno, pues tenemos muy similar cosas, ¿no? Porque aquí las leyendas se evocan con cuestiones de religión. La figura de Lucy Westenra, cuando se convierte en vampira, pues yo le encuentro un paralelismo muy fuerte con la Llorona mexicana, ¿no? En términos generales, hay pues unos personajes aquí en México pues que son aterradores, esta dama de blanco que se pasea por las calles, ¿no? Llevándose niños, pues es un poco la Bluffer Lady de Drácula, ¿no? Entonces, pues si bien México es muy interesante porque normalmente, desgraciadamente, que es muy divertida y no al hecho medio la aventón, ¿no? Con mucho el cine del santo que decías, ¿no? El cine del santo que es maravilloso, ¿no? Y yo lo amo profundamente, pero bueno, pues estaremos muy claros que no es la mejor producción que hemos visto, es casi como Bollywood, ¿no? Son cuestiones súper exageradas, de poco presupuesto, pero que sin embargo funciona, ¿no? Es un poco eso. Entonces, el Drácula, al, a la mexicana siempre ha sido ese, ¿no? Ese Drácula que se hace un poco como al vapor, un poco como improvisado, ¿no? Y eso es un poco lo que ha distinguido la relación de Drácula y México. Entonces creo que lo que estamos haciendo ahorita nosotros con este colectivo, ¿no? De artistas es hacer Drácula a la mexicana, tratando de darle la vuelta a la tortilla, como decimos por acá, ¿no? El otro lado de la moneda, es decir, pues aquí sí hay gente con talento que hace las cosas pues muy bien y con mucho contexto, ¿no? Entonces, pues perdón la explicación, pero creo que por ahí iría una respuesta a tu cuestión. No, es maravillosa. Comentábamos un poco, Enrique, acerca de algo que me pareció fascinante de México, es la cultura mexicana. Y sabes algo, Ujú. te voy a contar una anécdota que siempre recuerdo de México, especialmente de Guadalajara. Sí. Entré yo al Mercado Popular de Guadalajara, Mercado Central en Guadalajara, y algo que me sorprendió muchísimo es que cuando yo entré a ese mercado, que es un mercado maravilloso, lleno de fragancias, de olores, es una experiencia única. Muy vivo, ¿no? Ujú. Está vivo, es orgánico, en cultura, es decir, un antropólogo allí se vuelve loco de cualquier Ujú. cultura. Pero me llamó la atención porque me encontré con una parte que tenía que ver con la brujería. O sea, me conseguí con un México que es ese México que describen los antropólogos, es decir, hay una Ujú. parte en México que esa parte de la cultura y de los mitos que está intacta, es lo que yo percibo cuando yo estaba en México. Y hay una capa que es cristiana, católica, ¿no? Entonces, es como una especie de mestizaje, no de mestizaje, es una especie de
de capas que están, Sincretismo. de sincretismo, esa es exactamente la palabra. Y ahí donde, y que uno lo refleja, por ejemplo, lo que hablamos el Día de los Muertos. Ahí te pregunto Pues, yo, ¿cómo usted, como mexicano, cómo tú percibes toda esta con relación con el vampiro, con Drácula, con todo eso? Porque México ha tenido algo extraordinario y que nos ha dejado un legado riquísimo, no solamente en novelas gráficas, sino en literatura. Y ahí te paso yo para preguntarte, porque me siento muy curioso acerca de eso en México. es que, y es fascinante lo que estás diciendo, porque México, pues es un país que es multicolor, multiideologías, multicreencias, y como bien dices, muchas de nuestras tradiciones están vivas y conviven todos los días con nosotros. México igual está conviviendo lo último de la tecnología, ¿no? Con lo más arcano de los conocimientos, ¿no? Y es muy, pues fascinante vivir México porque, bueno, pues es para donde voltees, hay cultura, hay creencias y hay manifestaciones interesantes. Te hablaba yo un poco de cierto paralelismo que yo encuentro con la cultura mexicana y la cultura rumana, sobre todo en cómo viven sus tradiciones, porque te comentaba, en términos generales, Bram Stoker pues lo que hace es ir a investigar, ¿no? A Rumania, estas tradiciones que tienen, que son muy arraigadas, sobre todo en la gente del pueblo, ¿no? En la gente del campo, ¿no? Que tienen ahí una manera muy peculiar de vivir sus creencias, que ciertamente hay un paralelismo muy marcado con la cultura mexicana. Nosotros también, pues a través de una historia pues riquísima de tradiciones y además, bueno, pues de cómo vivimos los mexicanos, pues la vida, pues tenemos un sincretismo de ideas, ¿no? Que ciertamente están marcadas por esta, lo bien que decías, ¿no? La cultura católica, ¿no? En términos generales, pero es una cultura católica totalmente distinta, ¿no? Porque igual, pues también tienes unos católicos eh, o sea, muy peculiar, ¿no? Sus manifestaciones, como no se da en ningún otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque se mezclan muchas ideas. Mismo caso sucede en Rumania. Entonces, a mí me parece que México, con esta tradición de vivir con la muerte, ¿no? Te hablaba yo que, pues México, desde las culturas prehispánicas, pues hay una relación muy fuerte, muy marcada con la muerte, ¿no? En México, pues había sacrificios humanos que tiene que ver mucho con la sangre, ¿no? Con el intercambio y exposición de cosas muy sangrientas, que bueno, pues eso se ve reflejado también pues en nuestras tradiciones orales, ¿no? En términos generales, ¿no? Mucho de la tradición oral que se da junto cuando vienen los españoles, ¿no? Y empiezan a generarse este mundo legendario de monstruos y fantasmas, pues claro, tiene mucho que ver con cuestiones católicas, pero también tiene mucho que ver con estas cuestiones prehispánicas, ¿no? Que además eran fantásticas, ¿no? En términos generales. Y bueno, pues México sigue siendo un país sumamente violento, sumamente violento, entonces seguimos conviviendo continuamente con la muerte, ¿no? Y pues por eso es que tenemos estas manifestaciones tan peculiares del Día de Muertos, ¿no? Sin duda alguna, la muerte se vive de manera muy peculiar aquí en México, ¿no? Es esta situación de agarrarle cariño, de quererla como un amigo, ¿no? De quererla como alguien inevitable, ¿no? Porque además, bueno, pues tenemos que vivir en México abrazados de la muerte, ¿no? Porque pues tarde que temprano todo el mundo nos vamos a ir, pero insisto, tiene un paralelismo muy interesante con la manera de vivir, sobre todo las creencias en Rumania, ¿no? También allá hay unos sincretismos muy peculiares y te digo, estas tradiciones son muy similares, entonces a mí me llama mucho la atención que en México, pues estas cargas simbólicas católicas, pues tiene que ver mucho con lo que sucede en el relato de Stoker, ¿no? Es muy... Y Entonces, te decía yo, entonces esta manera de vivir estas creencias,
me parece que son muy similares. Entonces, yo por eso igual también me conecté mucho con Drácula, sobre todo con esta novela que te digo de Ernesto Redondo, porque bueno, el poder de la cruz es inevitable, ¿no? Es un símbolo religioso muy poderoso que yo como mexicano, que además yo crecí en el seno de una familia católica, pues es muy importante, ¿no? Esa imaginería, pues que lo veo yo reflejado en esta obra, pues ahí hay un gran gancho que me atrapó, ¿no? Gran gancho. Enrique, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un recorrido, pero maravilloso. Y de verdad que te lo agradezco, porque es parte de un ciclo de trabajo que estoy haciendo acerca de los monstruos clásicos, y este es el primero de una serie de 3, en el cual estoy siendo bien respetuoso, ¿no? En cuanto a la referencia, en cuanto a lo simbólico, y de verdad que ha sido un gusto sobre todo, y de verdad un honor, primero conocerte, y segundo poder escucharte desde... Mira, Enrique, yo creo que además que la respuesta que tú me has dado es de la de un investigador, que a pesar de poder tener pasión por un tema, pues reconoces lo que te parece, lo que no te parece, y eso es cuando ya uno está montado de verdad en un proceso serio de investigación de viaje casi que químico, diría yo, en tu caso, por el trabajo que lleva. No, no sabes, querido Félix, cómo agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo y sobre todo con tanto respeto. No sabes en verdad qué agradecido me siento y qué honrado me siento de la investigación que hiciste de mi trayectoria, de mi trabajo y qué padre plática tuvimos. Te agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Pues un honor. Cuando pase por México, te invito a comer. Por favor, no dudes en hacerlo. Me va a dar mucho gusto estar aquí platicando contigo. Muchísimas gracias y bueno, estamos en conexión. Gracias. Saludos a tu gente. Chao. Saludos.